Crisis, corrupción, corrupción, crisis, crisis, corrupción, corrupción y crisis. Me da igual, de verdad, no me importa. ¿Qué necesidad tengo yo de levantarme por la mañana y enterarme de a cuándo está el índice Nikkei? ¿O cuál es la última cafrada del político de turno? Es que no tengo ninguna necesidad de saberlo. A veces los medios de comunicación parecen un disco rayado o una canción de los Spacemen 3. Nang, 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 nang. 3/4 de hora con la misma nota. Una vez en una película vi a un chico con auriculares, como estos, que decía, no sé si estoy deprimido porque escucho música pop o escucho música pop porque estoy deprimido. Quizás lo dijo al revés, pero tampoco importa, porque una de las mejores maneras de sacudirse el blues de encima es perderse en una tienda de discos sepultada hasta los topes de vinilos. Como esta. Estamos en Guagua. Estamos en Discos Guagua, en la calle Riera Baixa, que es casi toda una institución musical barcelonesa. Estamos con Shakira, que trabaja aquí. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Es o no Guagua una especie de institución de la ciudad de Barcelona? Bueno, sí. Ahora el ayuntamiento o el gobierno se está empezando a preocupar por los productos que venden Barcelona afuera. Y nosotros somos uno de ellos desde hace bastantes años. Bueno, veo que en vuestra web tenéis también tienda online. Sí. ¿Tenéis más clientes de fuera que de aquí o cómo es esto? Siempre ha sido así. Desde un principio nos han reconocido mucho antes la gente de fuera, principalmente porque hay un gran vacío de cultura musical aquí, sobre todo por el tipo de producto que vendemos nosotros, ¿sabes? La gente de aquí que accede a este conocimiento es gente que bastante selecta, ¿no? que le ha costado trabajo encontrar. Pero parece que extrañamente, no sé por qué, en el resto del mundo o en el resto de algunos países eso está como más a mano o hay más interés por ello. En un principio Discos Guagua es una tienda especializada en discos de vinilo, aunque también hay una selección de CDs. Sí. Y aquí cabe un poco de todo, ¿no? Desde discos muy especializados por estilos, cosas históricas, música electrónica, que casi toda la producción se hace en vinilo. Sí, pero más todo en un tono underground. Underground. Que principalmente de los años 60 y 70 y 80, como por ejemplo yo te diría, puedes encontrar unos Beatles, pero en CD no, porque como eso ya lo puedes encontrar en todas partes, en el Corte Inglés, en el tal y tal, pues nos dedicamos en CD a especializarnos en esas cosas que son muy difíciles y muy raras. En la ciudad de Barcelona hay afición por el reggae, de hecho, sí. Uno de los programas de radio más antiguos de todo el Estado español especializado en este tipo de música se hace en Radio Ciutat Bella, que está aquí al lado. Sí. Y de hecho va a estar una de las estrellas de la última jornada del reggae, que es Sisla, y va a estar tocando en el Apolo próximamente. Sí, es verdad, he visto los flyers. Are you feeling? Woo! Well, I'm riding the fire. Everyone deserves to burn. So that's I found us all with success. Riding the fire. Yeah. I want to see all the lighters. Let me see all the lighters now. Hey, push up the lighter. If you smoke marijuana, say yeah. If you smoke marijuana, say yeah. A mí me hace mucha curiosidad, claro, porque aquí hay todos los estilos de música y cuando entras, los clientes tienen una idea de lo que buscan o sencillamente vienen a chafardear a ver de qué se enamoran. Hay de todo. Hay gente que, mira, normalmente la gente que sabe ya lo que quiere entra ya directo y sin esto. Luego los que ya tienen dudas y no saben, se piensan muchas veces el traspasar la puerta, les da como vergüenza, les da como no sé qué, o intimidad, que le intimida, perdón. O no sé, pero hay de todo un poco.
He visto que en la tienda hay muchos singles y también discos de grupos así undergrounds españoles de los años 70, de los años 80, y una de las recomendaciones que tenemos para esta semana, esta vez cinematográfica, está relacionada con alguien que en los 80 tuvo un grupo de culto underground, que fueron los Cortatu. Se trata de Fermín Muguruza, que esta vez viene con una película que está dedicada a la música que se hace en los territorios ocupados de Palestina, para ver que en los sitios donde hay las condiciones más duras, a nivel político, a nivel social, a nivel del día a día, la música también crece y también se hacen cosas, y ponerlo en un documental, en una película, que se llama Checkpoint Rock, es una buena idea para dárnoslo a conocer. العالم ما بيعرف عن حياة الفلسطينيين، بيعرف عن أخبارهم السياسية ونقطة. شكوا الليل اجت بنت عربية بدها تعبر، حاولوها بعلم حالها بدها تكبر. بس أول ما طلعت فرقة الدعم، طلعت فرقة الام دبليو ار، كثير حبيت الفكرة إنه في هيب هوب عربي. حياة كانت تتقدم ولا تترجع، فيها نفس الظلم نفس الكراهية نفس حياة فنان بغزة تعيسة ورابر أتعس. متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا إنه المشكلة هي إحنا بس حتى جيوش العالم كلها بتقدر على الحرية والماضي بلاش محدود قتل الإنسانية للأطفال العالم حرة والمال حرية. Yo no sé si algún día Shakira también la van a sacar en algún documental, porque también haces música. Sí. Pero no como Shakira. No. Como en mi proyecto se llama Lucy's Works Here. ¿Que se trata de tu alter ego? Es mi alter ego, es una historia larga. Y es con el nombre con el que pues, produzco música electrónica, así como instrumental, onírica, temporal. ¿Y tienes un par de discos ya? Sí. Sí. Me autoedité un EP de 4 canciones el año pasado en primavera, y luego en otoño salí en el sello Fuen Records de aquí de Barcelona, un álbum de 19 cortes. Y esta vez dentro del festival Inédit, una película dedicada a Anton Corbijn, que es director de videoclips, y en el que grandes estrellas han aportado su testimonio de lo que es trabajar con él. Leg bone connected to your ass bone connected to your good bone connected to your chest bone connected to your titty bone connected to your frame bone connected to your sweet bone. With a loud growl, boy scout, real proud, and how you could be my sweet soul singer. With a loud growl, boy scout, real proud, and how you could be my sweet soul singer. With a dry style, new route down south, back out, we can make the feeling linger. With a dry style, new route down south. A muchos aficionados a la música que siguen prefiriendo el vinilo, y supongo que es por esto. Nosotros eso lo sabemos hace tiempo. Sí. Sí. Que de hecho la tienda se abrió cuando ya el CD en ya el estaba 92, totalmente en auge. Exacto, había aparecido y la gente decía, venderos vuestros discos que los cambiamos por CDs, y nosotros dijimos, una porra, nosotros vamos a ir a contracorriente y nos vamos a quedar aquí con los vinilos. Y estuvimos como 3-4 años aquí con velas, ¿sabes? Porque no... Realmente era una cosa loca, pero no se nos mantuvimos y la cosa ha vuelto. Y no sé, ¿qué más te puedo contar? Ah, sí, ¿sabes? Esta semana está el Art Futura. Lo he estado siguiendo desde el principio. Y así una de las estrellas de este Art Futura son los Improv Everywhere, y que utilizan la fuerza de las redes para convocar a personas en el espacio público y diluir un poco la frontera que hay entre quien actúa y quien es espectador. The object of the game is to hit members of the other team with your weapon. Now let's remember to keep things safe. Bats vs. Hammers is a family sport. The game begins now. Wait, stop the music, stop. ¿Qué música me recomiendas para ponerme contenta? Psicodelia, surf, a ver, rockabilly. el surf es bastante dinámico y bastante alegre. ¿Sí? Es una música desinhibida y fácil de escuchar. Me viene ahora mismo a la cabeza un grupo que he pedido el disco pero no me ha llegado, el último, pero que creo que es un grupo que también despierta como mucha animosidad y mucha alegría, como son los Beirut, bueno, que es Beirut.
Hay grupos pop de los 60 que más bien lo que se llamaba era sunshine pop, que tenían a veces matices psicodélicos, porque era la moda, pero que principalmente eran melodías pop, enganchosas y letras de bastante buen rollo. Podrían ser los Eternity's Children. Shakira es una base de datos de discos con patas, casi. Sí, llevo tiempo aquí consumiéndome con todo el material. Pues muchas gracias por las recomendaciones. A vosotros. Por dejarnos chafardear los discos y abstraernos un poco de la vida real. Okay. Y hasta siempre. Hasta pronto.